Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿en qué clase de espejo te ves? A veces sucede que nos decimos una cosa por otra. Lo que quiero decir con esto es que expresamos para nosotros mismos, me refiero a nivel interior, a nivel de nuestros pensamientos, verdades que no son nada más que verdades propias, verdades nuestras, y que a ojos del resto de la humanidad no son así esas cosas. También nos decimos peligrosas mentiras respecto a nosotros mismos, que nos pueden, amigos, orillar a dificultades muy serias e incluso a tremendos fracasos. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, ¿en qué clase de espejo te ves? Se lee al respecto en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 3 lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Noten, esto tiene que ver con mirarse uno en el espejo equivocado, el espejo que no es, que no corresponde. Y mire qué frase más curiosa esta: el que se cree. El que se cree ser algo. Esto es desarrollar algo que no es fe respecto a nosotros mismos, sino más bien una actitud pretenciosa respecto a lo que somos, lo que hacemos, nuestras capacidades, nuestros talentos, dones, nuestra experiencia, etc. Entonces, cuando nos decimos más, o aún cuando nos decimos menos también, incurrimos en el mismo error. Estamos viéndonos en un espejo equivocado. Así es que es interesante, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este tema entonces tiene que ver, amigos, con engaños, autoengaños. Hay quienes no necesitan ser embaucados por otras personas porque ellos mismos hacen esta mala obra y mala acción para consigo mismos. Nada, amigos, como decirse uno la verdad, hablarse por bien que mal, decirse uno la verdad. Pues con la esencia, lo digo así, que nos deja este texto en Gálatas, pasemos a hacer la siguiente pregunta y a elaborar respuestas en razón de ella. La pregunta es: ¿en qué clase de espejo no debes verte? Porque por supuesto que hay espejos en los que sí debemos vernos, el espejo de la fe, que aunque no soy todo lo que quisiera, en fe creo que puedo lograr esas cosas, que aunque tengo ciertas limitaciones que pueden ser personales o de recursos o de capacidad, por fe me digo que voy a poder salir adelante. O sea, hay espejos en que uno sí debe verse. El espejo de la fe mencioné, el espejo del amor. Uno debe amarse a sí mismo de manera suficiente y eso le da la capacidad para amar a los demás. Pero hay espejos donde uno no debe verse, y esta es la pregunta: ¿en qué clase de espejo no debes verte? Atención a las siguientes respuestas. No debes verte en el espejo de la adulación. El espejo de la adulación. La adulación, sobre todo cuando es autoadulación, nos acerca bastante al maligno, porque Satanás, antes de ser diablo, fue ángel. Y Satanás se autogratificaba a sí mismo y se autoadulaba, diciendo, según el texto en Isaías: subiré a los lugares altos y seré como Dios. Entonces,
se adulaba tanto él y tenía, por supuesto, tantas cualidades, porque es que la adulación no necesariamente está basada en la mentira, lo que está basada es en el ego. Seguramente tú tienes capacidades, igual que Satanás siendo ángel tenía cualidades únicas y especiales. Era un ángel especial. Hoy es un ángel caído, el principal de todos ellos. Así es que tú puedes tener cualidades reales, que las tienes, las tienes. Tú puedes tener talentos, carismas, capacidades extraordinarias. El problema no es eso. El problema es cuando usas esto para autoadularte. ¿Y qué es la autoadulación? Es básicamente la inflamación del ego. Pero mire cómo le estoy diciendo, inflamación del ego. Y ya sabemos que lo que hay detrás de una inflamación es enfermedad, básicamente. Entonces no debes verte en el espejo de la adulación. La palabra dice que te alaben la boca ajena y no tu propia boca. Así es como debiera ser, que los demás destaquen tus cualidades. Perfecto, eso está bien. Pero que no seas tú que andes con una valla publicitaria delante tuyo, diciendo cuán bueno eres tú en esto, aquello y lo otro, cuántas cualidades tienes tú, cuánta unción Dios ha depositado en tu vida. La autoadulación básicamente es estarse viendo en un espejo de malignidad. Y lo que resulta de esto, amigos, es que se pierde la gratitud a Dios para básicamente la gratitud hacia uno mismo. Eso es paganismo, eso es una clase de autolatría, nos aleja totalmente de Dios. Así es que ese es un espejo que hay que rechazar, definitivamente sí. ¿En qué otra clase de espejo no debes verte? En segundo lugar, no debes verte en el espejo de la conmiseración. No sé si lo notan realmente, paso de un extremo al otro, el extremo de la adulación propia y ahora a la conmiseración propia. Porque lastimosamente los seres humanos somos de extremos. Así como caemos en la altivez, caemos en el automenosprecio. Y hay personas que se ven, no sé, aprendieron, esto es algo adictivo incluso, aprendieron a verse en el espejo de la conmiseración. No ven cualidades, a diferencia del que se adula. No ven potencialidad, no ven virtud, no ven capacidad, no ven recursos y siempre están básicamente ahogándose en lástima de sí mismos. Yo creo, amigos, que todos tenemos alguna razón válida para autoconmiserarnos. Pero por válido que sea, debemos renunciar porque la autoconmiseración también es enfermedad. Y digo que todos podemos tener una razón válida ¿en razón de qué? ¿En base de qué? Bueno, de malas experiencias que todos hemos tenido. A todos nos ha ido rotundamente mal en algún aspecto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. Y eso entonces es una razón suficiente como para sentir pena por nosotros mismos, pero hay que resistir esto. Yo no conozco todavía a una sola persona, amigos, que haya resuelto un problema a base de estarse conmiserando. Al contrario, es una forma de postración emocional, mental y espiritual. Las personas que se viven conmiserando, esas no salen adelante. Y otra cosa, que la conmiseración es tan tóxica que también alcanza a los que están alrededor y también ellos se envenenan con esto. Así es que son dos espejos en los que no debes verte, en el de la adulación y ahora menciono en el espejo de la conmiseración. Sigo sumando respuestas en qué clase de espejo no debes verte. En tercer lugar, en el espejo de la suficiencia. La suficiencia, si notan, la estoy diferenciando de la adulación. Porque la adulación, tal como lo expliqué, es la inflamación del ego, es decir, es más un volumen que no debiera tener nuestro ego. Pero la suficiencia básicamente es la sensación de poder hacer las cosas.
de poder lograr las cosas. La suficiencia es la sensación interior de poder con la vida, poder con todo. Eso en principio es bueno. Yo creo que todos necesitamos tener una cierta sensación de suficiencia, todo y cuando no caigamos en la trampa de solo ver nuestra suficiencia. Porque si nos dedicamos a ver solo nuestra suficiencia, ya dejamos de ver a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que es Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe en nuestras vidas. Entonces, antes de poner fe en mi capacidad, antes de poner fe en mi suficiencia, en mis cualidades, en mi unción, debo poner mi fe en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador. Autor básicamente significa originador de todo. Y consumador significa básicamente el perfeccionador. Entonces, yo diría que qué bueno uno poderse valorar, digo sí, poderse uno valorar bien a sí mismo, ni muy alto ni muy bajo, como dice Pablo, que tengamos el concepto de nosotros mismos que debemos tener, un concepto derivado de la fe. Está bien, pero cuídate, porque si tú ya has tenido suficiente éxito basado en tus capacidades y cualidades, puede ser que eso sea una tentación para ti, primero verte a ti y luego ver a todo y a todos los demás, incluyendo a Jesucristo. No puede ser tu suficiencia primero, sino la que viene de Dios. Te recuerdo que aún tus capacidades y cualidades vienen de Dios. Dice San Pablo que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce motivación en nosotros para hacer las cosas y la capacidad para lograrlo. Así es que de pronto la suficiencia humana solo es nada más que la buena mayordomía y buena administración de los dones que Dios pone en nuestras personas. Y número 4, voy cerrando con esto. ¿En qué clase de espejo no debes verte, además de lo ya puesto en lista? Pues bien, número 4, no debes verte en el espejo de la mentira. La mentira es el mal primigenio de muchos males, incluyendo el pecado. ¿Qué es lo primero que nace en la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva? La caída en el huerto del Edén, la desobediencia suprema a Dios que nos alcanzó a todos nosotros como herencia. Lo primero que surge es la mentira. Satanás, que es el padre de la mentira, trabaja con la mentira como su principal elemento, y lo que él quiere es que aceptemos la mentira y que usemos la mentira también como parte de nuestra gestión de vida. Entonces la mentira tiene que ser desechada en todo nivel. Si me veo al espejo, no debo ser un espejo mentiroso. Que me diga que yo soy lo que la mentira me está diciendo que soy, sea una mentira para conducirme a la altivez o para llevarme a la conmiseración o a la culpa, pero también puede ser un espejo que me hable de los demás y me diga que los demás son como no son en la realidad. Y ese espejo de la mentira también te puede hablar de las circunstancias. Y ese espejo te puede pintar un escenario totalmente diferente y opuesto al escenario real. Así es que el espejo de la mentira es un espejo de alto riesgo y de alta peligrosidad. Entonces, leía al inicio para ustedes de la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 3 lo siguiente. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto no es una invitación a que vivamos arrastrándonos por el piso, no. Esta es una invitación para que seamos mesurados, balanceados en cómo nos vemos a nosotros mismos. Por un lado, Dios quiere que nos valoremos bien, pero también quiere que nos veamos en el espejo correcto y no un espejo que nos presente deformidades en torno a nuestras personas, cosas que no son reales y que tienen un vinculante de engaño.
Entonces, precisamente por eso dice que a sí mismo se engaña. Quien pretende algo que no es, ya sea para arriba, y yo incluyo para abajo también, los que se ven muy por debajo del potencial que Dios ha puesto en su vida. Pues basado en este texto, planteé la pregunta para ustedes, ¿en qué clase de espejo no debes verte? Y les ofrecí 4 espejos que hay que rechazar absolutamente, y son estos. No debes verte en el espejo de la adulación. No debes verte en el espejo de la conmiseración o lástima de ti mismo. No debes verte en el espejo de la suficiencia, esto es la capacidad humana. Y finalmente, en cuarto lugar, no debes verte en el espejo de la mentira, y ese es un espejo muy grande, por cierto. Así es que, amigos, cuidémonos de no estar viéndonos en un espejo que no es el espejo correcto. Pues bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿En qué clase de espejo te ves? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.